Esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 10. Ya, señoras y señores, el episodio 10. Señor episodio 10. Aproximadamente entre 8 y 10 horas ya llevan escuchándonos. Si has escuchado hasta ahorita todos los episodios, es algo bastante chido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eres de esas pocas personas que se ha aventado todos los episodios. Pero bueno, vamos a empezar. Completos. Queríamos empezar este podcast explicándoles un poco de, como pueden observar, el canal ya no se llama Adit, ya se llama Hablamos de lo que hacemos, y al igual si nos siguen en las redes sociales, se llaman Hablamos de lo que hacemos. Me gustaría que tú Vera, antes que nada, yo soy Ricardo Acosta y estoy con Alejandro Vera, mucho gusto. El cual les va a explicar más o menos por qué estos cambios. Ok, primero que nada hicimos como que un análisis interesante acerca de cómo estábamos dirigiendo esto. Y nos dimos cuenta de que esta parte de Hablamos de lo que hacemos es un poco una visión más personal de cómo pensamos. Es como que más reflexiva, más introspectiva de cómo somos nosotros. Y se aleja un poquito de la idea de Adit, que Adit está más enfocada para ser publicitaria, para hacer marketing, para hacer todo este contenido que es por lo regular poco visual, poco visto en YouTube o en temas de redes sociales. O sea, y es algo muy básico y muy importante. Entonces nosotros decidimos separar Hablamos de lo que hacemos, que es nuestra parte de visión personal, y Adit, que aún así van a estar existiendo esos dos canales, un poquito cada uno con sus propias cosas, sus propias virtudes. Sí, de igual manera, ya que tengamos contenido y todo más preparado en el otro canal, les vamos a decir como, hey, si se quieren dar una vuelta, acabamos de subir tal video, o vayan al otro canal. Igual vamos a hacer un canal diferente y unas redes sociales diferentes para Adit, a las de que ahorita ya están suscritos, que es Hablamos de lo que hacemos. Y bueno, continuando ya, vamos a entrar un poco más en temática de este podcast, que es Hablamos de lo que hacemos. ¿Qué hemos hecho? Yo, los últimos días te estoy hablando de hace 3 días, estaba muy cabrón en una crisis de overthinking, en el que era, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y realmente está funcionando lo que estoy haciendo? No estoy generando dinero, capital, como para hacer lo que quiero hacer. Pero, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué chingados? Y me puse a pensar así todo y a escuchar podcasts, a leer contenidos, etc. Y me topé y reafirmé dos pensamientos diferentes sobre cómo nos guiamos nosotros. Uno es el básico de Freud, que es el de que los humanos nos guiamos a base de impulsos sexuales. Sí. Que fue como ok, tiene sentido. O una contrapropuesta, que es de Ernest Becker, que es la de que los humanos vivimos para negar a la muerte. Y él lo que explica en su libro La negación de la muerte, que es una contestación a Freud, son 3 cosas básicamente. Uno, que lo negamos por parte de la religión, que es como tú crees en tal religión, por en la católica, y tú piensas en que tú, al cumplir lo que te va diciendo lo que te dicta la religión, vas a trascender y vas a ir a un lugar mejor, al paraíso, o vas a reencarnar, depende de la religión, etc. Otra es por medio de tus hijos, que tú vas a negar a la muerte. O sea, tú en realidad no vas a morir si creas como a ese mini tú, o que dejas esa semillita en el mundo de que va a ser ese recuerdo de ti, ¿sabes? Entonces en sí no vas a morir por medio de tus hijos. Y la tercera es el arte, que tú trasciendes y niegas la muerte por medio del arte, que es como yo voy a escribir un libro, igual y yo físicamente me muero, pero mi nombre va a estar presente en tal libro que generé, o en tal obra que generé, en tal video, ¿sabes? Y de esto es algo que habla Roberto Martínez en su libro creativo, y ahí se los explica mejor. Pues si quieren dar una vuelta, este podcast es totalmente patrocinado por él, no se crean, pero si quieres, Roberto Martínez. Es inspiración. Eres inspiracional, pero me puse a analizar en eso y dije, ¿qué pendeja estás haciendo? Le comenté a mi novia y me dijo, o sea, espérate, no hagas esa cara. Sí. Y le dije cómo me sentía al respecto, y me dijo, güey, tienes 19 años. ¿Por qué chingados te estás literal, o sea, ya no es un quiero ser mejor, ya es un autosabotaje lo que estás haciendo, ya es un a mí ya es como que tú solito te estás diciendo, o sea, no sirves para nada, eres una mierda, cuando en realidad tienes 19 años y hiciste un chingo de cosas, estás encaminándote a hacer cosas chidas
igual y, o sea, si te pones a compararte con otras personas en otro mundo con contextos diferentes, o sea, no en otro mundo, porque todos vivimos en el mismo mundo, se supone, pero, o sea, con contextos diferentes es como o sea, tú vas a tu propio paso, tú vas a tu propio camino y tú aférrate a lo que tú te estás proponiendo hacer. No te estés comparando con los demás porque al final de cuentas lo único que vas a hacer es ver a los que son mejores que tú y te vas a sentir tú mal y puedes llegar a caer en es que no soy suficiente y no voy a poder lograrlo. Y fue puta, güey. Pues sí. Y ya, pues a raíz de eso me salí a caminar sin el teléfono, sin nada. Fue como una hora en la que yo solo estuve pensando todo. Y sí, ya que llegué ya fue como, ok, es que estoy haciendo esto, por esto y por esto, por esto, con esto voy a lograr esto, ¿qué quiero hacer? No, pues quiero hacer esto, ¿y para qué? Para esto. Entonces, ¿cuál es mi fin de todo? O sea, ya que completo todo lo que según yo quiero hacer, ¿para qué va a ser? No, pues para esto, para esto. Ah, perfecto. Entonces ya ahorita ya estoy como más tranquilo, ya se me relajó mi autosabotaje. No, literal. Sí, o sea, la caminata fue totalmente exacto, para hacer introspección real. Y me sirvió mucho, la verdad estoy muy, muy contento con eso. Si ustedes si se sienten en este momento un poco abrumados o algo, los invito a que literalmente dejen todo su teléfono, lo que sea, con lo que sea que se comuniquen, déjenlo en sus casas y sálganse a caminar una media hora mínimo. Y pónganse a pensar en qué están haciendo en su vida y para qué. Y cuando regresen les prometo que van a ser una persona nueva. Dato curioso para esta parte que mencionó Ricardo acerca de caminar y dentro de esa caminata hacer como una reflexión o una plática personal o introspectiva. Es muy, muy interesante porque también es algo que sucede en el libro que llevo mencionando de Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Nuestro personaje Zaratustra en ocasiones salía a dar paseos nocturnos y en esos paseos nocturnos lo que él hacía, aparte de dar vueltas sin sentidos y ser un trotamundos, por así decirlo, iba caminando por todo lado, no le importaba hacia dónde iba o con quién se metía, por así decirlo. En esas pláticas es donde él se ponía más a pensar y a reflexionar acerca de qué es lo que estaba haciendo, cómo estaba superando las cosas y cómo se estaba llevando en su vida. Es interesante porque es una caminata que para él le ayuda para reconocer acerca de en qué proceso se encuentra él, porque las 3 transformaciones que menciona Zaratustra son las del camello, las del león y la del niño. La del camello es esta parte donde te preparas para comenzar un nuevo camino, un nuevo emprendimiento, donde vas a ser como esta persona que camina o vaga por un desierto. Después es la parte del león, la transformación del león, que es esta parte en donde tienes que ponerte al tiro con todas las personas que te están diciendo, oye, ¿por qué estás haciendo esa tontería? Oye, ¿por qué estás buscando hacer un nuevo camino, un nuevo viaje? Y la parte del niño, para convertirte en el rey de la jungla. Por así decirlo. También tiene esa connotación, ¿no? Y la del niño, que es curiosa de esta parte siempre, que es cuando, ¿por qué pasarías de ser un león a ser un niño? Porque hay una cosa muy importante a la que se le llama humildad. Y la humildad a este Zaratustra la considera un poquito como, bueno, Friedrich Nietzsche también en su pues Zaratustra es el personaje que crea Nietzsche. Es el personaje que crea Nietzsche, pero me imagino que es una forma de decir yo soy Zaratustra. O así yo lo veo, tal vez así lo ven algunos otros autores, otros no. Pero esta forma dice que es la de alguien que abraza la vergüenza. Es decir, no le interesa pasar vergüenza con las cosas que está diciendo, las cosas que está haciendo, porque está en un nuevo proceso de aprendizaje. ¿No le interesa o no le importa? No le importa. No le importa pasar, ni siquiera sabe qué es la vergüenza. De hecho, bueno, no sé, termina tu punto y ahorita te lo complemento con otra cosa que yo también había visto. Entonces, esta parte de las caminatas es como que algo muy interesante y también algo que yo he utilizado y utilizaba en mi tiempo de preparatoria, que fue también uno de los periodos más introspectivos y más largos que he tenido de introspección, donde no salía a fiestas literalmente, no porque no me llamara la atención, sino porque no lo consideraba necesario, porque no me conocía a mí mismo. Y no voy a encontrar afuera lo que no tengo adentro. Así yo lo veía. Sí, madre, no voy a encontrar afuera lo que no tengo adentro. Fuck. Bueno, complementando un poco lo que decías de... ¿qué dije? Bueno, complementando un poco con lo que decías de que el niño no tiene miedo a la vergüenza. Yo considero que el niño no sabe qué es la vergüenza. En realidad, el que le genera ese sentimiento de incomodidad, de inseguridad, son las personas que lo rodean, las personas mayores. La mayoría del tiempo son los padres o tutores o hermanos mayores que le dicen, no hagas esto. O sea, el niño puede hacer cualquier cosa, puede, no sé, ponerse un
una camisa rosa, un niño, un hombre, Ujú. que no te pongas una camisa rosa porque eso está mal o algo así. Si alguien le dice, él va a decir, pues es que si el papá, o sea, si mi papá me está diciendo que está mal, es pues porque está mal. Entonces, si me la pongo, voy a parecer niño. Entonces, si uso un color rosa, va a ser niño. Entonces, no, güey, o sea, tú déjalo. Ahí entra otro dilema, Sí. que es, bueno, déjame terminar y ahorita te hago esa pregunta. Sí. Entonces, lo que varios autores, varias personas recomiendan es que en tu proceso de crecimiento a nivel laboral, en tus procesos de emprendimiento, en tu proceso de creación de tus proyectos, básicamente, tengas una mentalidad de niño. Ujú. Es decir, una mentalidad que no se acompleje, que haga lo que realmente está pensando hacer, que siga y afirme que siga firmemente sus pensamientos, sus convicciones, sin miedo al que dirán, etc. Que todo esto te va a ayudar a generar una seguridad y fortalecerte tú internamente de una manera increíble. Y tiene sentido. Ujú. Pero bueno, o sea, cuando lo mencionaste, pues, se me vino a la cabeza y fue como, sí. Pero a ver, vea. Ok. No sé si quieras complementar algo antes de que se haga el cambio y entremos en un debate. ¿No? No, creo Perfecto. que no. Bueno, mencionando la parte que mencionaste antes de esta parte de la caminata introspectiva, que fue la de ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cuál? La parte donde comentaste acerca de que todo se basaba en el sexo o en... Ah, la de Freud. Ajá, de Freud, de Sigmund Freud, o en el miedo a la muerte, ¿no? Becker. Ernest Becker. Yo también siento que aquí entra, o sea, es multifactorial. Yo siento que no nada más es o muerte, o miedo, o sexo, o lo que sea. Yo siento que también entra la parte de autorrealización, como podrías decirlo, de Maslow. De Maslow. Ajá, yo siento que también entran todos estos factores, estos 5 factores también que menciona, porque el miedo a la muerte pues viene con las partes más básicas, como pueden ser las fisiológicas, no me acuerdo cómo las categoriza exactamente, como la salud, el desarrollo, todas esas partes van como que más hacia las partes de seguridad y a las partes de miedo a la muerte. Pero también la parte de autorrealización podría acercarse un poquito más a la parte del sexo, ¿no? Podrías decirlo así. Pero el sexo está como base de la pirámide de Maslow. A la verga. Entonces es un poco o sea, yo lo veo como un poquito de que es lo que deseas, lo que te impulsa a desear también puede ser como de que, no sé, yo quiero entrar a Harvard porque en Harvard voy a tener un buen trabajo y si tengo un buen trabajo, tengo sexo. Exacto. Eso es lo que dicta, lo que se afirma Freud. Ajá. Pero al final de cuentas creo que todo ese rollo por el que nos guiamos, yo creo que debe haber algún autor más reciente que englobe todo y tenga un poco más de sentido. Yo en lo personal no lo conozco. Yo simplemente conecto los dos puntos que conocía y ahorita el que tú me mencionas que pues sí es cierto, el demás que es Maslow, Becker y Freud. Pero yo creo que va a ser un rollo así como lo de los modelos atómicos, ¿no? Que conforme fueron pasando los años, un modelo atómico era el que decía este es el correcto, este es el correcto, este es el correcto, hasta que llegamos al de ahorita, que era el de las pasas o el de un solo... Lo tuviste que haber visto tú en secundaria o en preparatoria. O si no, ponte a buscar modelos atómicos. Ya está pasando y creo que el de Rutherford era el más acercado al de la actualidad. La verdad era... no tengo conocimiento, así que... Bueno, sí. Yo creo que algo similar debe de estar pasando con lo de las teorías de cómo los humanos nos guiamos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Ahorita, si alguien conoce un modelo más actual o que explique algo más como completo o que englobe muchísimas teorías en una, por favor déjenos en los comentarios, nos gustaría muchísimo saberlo al respecto. Y si nos conocen, mándenos un mensaje o díganos, porque la verdad a mí sí me importaría mucho. O sea, yo sí me metería a investigar al respecto de si ya existe algo más, cómo completa algo que englobe, pero en fin, bueno. La pregunta, a ver. ¿A favor o en contra de que a los niños desde pequeños los dejen usar falda? ¿Estás a favor o en contra de que a un niño chiquito lo dejes usar falda? Yo digo que estoy a favor. Ok, ¿por qué estás a favor? O sea, es que depende de la cultura. Depende mucho de la cultura. Pero yo lo veo como a favor, porque no veo o sea, yo no veo como algo malo utilizar falda. Tal vez yo no la utilizaría, o tal vez sí. Tal vez en algún momento diga, ¿sabes qué? Como los escoceses, vamos a aplicarla de una falda porque siento que es más cómodo. Si tú tuvieras un hijo
y te dijera, papá, quiero usar falda, ¿lo dejarías? Sí, no veo ningún problema. El único inconveniente que yo le encuentro a esta parte de dejar o no a un niño que no conoce acerca del contexto cultural en el que vive, utilizar cierta ropa de cierto tipo o alguna madre así, yo siento que tiene un lado negativo interesante, que es el cultural. Tal vez yo no lo vea mal, tal vez tú no lo veas mal, tal vez, no sé, mis padres no lo vean mal, pero yo no sé si el vecino lo ve mal y piensa que ese cabrón es un homosexual y que lo tienen que quemar, porque así hay gente que piensa, realmente hay gente que piensa muy, muy mal o muy de manera negativa. O yo no lo vería realmente mal, pero yo no sé cómo es que va a pensar el tercero acerca de ello. Y tal vez si digas, güey, no te debe interesar qué es lo que piensa el tercero. Pero en una sociedad en la que te pueden matar literalmente por ser homosexual o por tener algún gusto hacia cierto tipo. Sí, claro, o sea, al final de cuentas, lo yo que tú pienses y lo que yo piense no es el pedo. El pedo es no lo que piensen, lo que vaya a ser una tercera persona involucrada en ese contexto. Estoy totalmente de acuerdo, porque es como, o sea, está muy chingón y por lo menos yo sí estoy a favor de que se le respete lo de la orientación sexual de cada persona y sus gustos, etcétera. Aparte, pero una prenda de ropa pues no defiende la orientación sexual. No te defiende, pero estamos como en un contexto en el que el rosa es para las mujeres, el azul es para los hombres, desde que nacen, pues, que si les van a hacer el baby shower o hacen esas madres, esa dinámica, no sé bien cómo se llama, para saber el sexo del bebé, que si es un azul es un niño y si es rosa es mujer, ¿sabes? Nos estamos basando en eso. Si al niño tú le das la libertad de que elija realmente si quiere usar la falda, tú dices, ok, igual y él va a seguir firme en yo voy a ser heterosexual, a mí sí me siguen atrayendo a las mujeres, pero ponle que tu niño se lleva la falda a la escuela, que tu hijo va a llegar a la escuela con falda y los niños le van a empezar a hacer, primero va a tener el putazo emocional el putazo psicológico de que se van a burlar de él y le van a decir que es niño y que por qué usa la falda. En dos, puede llegar a haber agresión física no sé, cualquier excusa pendeja que pueda dar un niño de te crees mejor porque traes falda o te pego para que llores como niña o algo así. Los niños son tan creativos al respecto. No, y a esa edad realmente no te interesa cómo se siente la otra persona, ni siquiera sientes que la otra persona tiene vida, simplemente te gusta desquitarte por lo que está pasando a la otra persona. Igual puede llegar otro putazo por parte de los maestros de que te digan, ¿por qué traes falda si tú eres niño? Porque por lo menos ahorita yo sí tengo presentes en las escuelas en las que sí hay maestros así que te van a decir ¿por qué traes falda si eres niño? Que incluso los directivos le van a marcar a los papás de hey, ¿por qué su hijo trae falda? Si ese es el uniforme de las niñas. Entonces engloba un chingo de cosas que al final de cuentas es como de damn, o sea, por más que tú quieras ser open mind, por más que tú quieras como el apoyar eso, tú lo puedes cambiar en ti introspectivamente, pero no lo puedes cambiar en el contexto, en la sociedad tan de putazo, güey. Porque tú y yo podemos decir, va, ponte falda, a ver si te gusta. Y si no, pues chingón. Y si sí, pues chingón, te compro de más colores. Pero ya viéndolo como que el niño va a sufrir, ¿cómo lo ves? ¿Cómo piensas al respecto? Es que en esa parte sí es lo que te estaba comentando. Yo considero que no hay ningún problema en que un niño utilice falda o que yo deje a mi hijo no utilizar falda. Siento que para mi generación, lo estoy considerando también un poquito esta parte de decir de mi generación, porque hay gente que tiene mi edad o aproximadamente mi edad y ya ha tenido 2 hijos, un hijo, yo no sé la verdad, y es realmente interesante también analizarlo de esta manera. Yo siento que dentro de unos 20 años ya va a haber la suficiente cantidad de gente con mente abierta en el tema. Aún así van a haber personas que piensen un poquito más conservador, siempre está ese pensamiento. Pero aún así yo considero que tal vez para el tiempo en el que ya esté yo con un hijo que yo lo considero como dentro de 10 años, 15 años tal vez, sí, ya no tengo problemas ni miedo con el tiempo. 15 años, se te va a pasar. Se te va a pasar. Hijo, se te va a pasar, ya. Sí. Ya. No, estoy seguro que van a hacer presión también de ese tipo. Pero yo considero que no, que para ese tiempo yo siento que ya el estigma tuvo que haber empezado a pasar y que ya vería casos similares.
si en la actualidad existen cosas similares o situaciones similares en las que niños entran a universidades, a preparatorias, a secundarias, a escuelas con falda, yo creo que para ese entonces igual ya se tuvo que haber normalizado un poquito la situación, un poco, no estoy hablando de que profundamente, de que ya todos se lo acepten, pero siento que tal vez ya va a ser como un poco de que educas a tu hijo a respetar las decisiones de otros y no a no estar o evitar que esté molestando. Siempre va a existir la gente que es muy culera y que es gandalla y que va a intentar hacerte daño de cualquier manera, simplemente por diversión o por querer caer bien ante la gente o etcétera. Pero siento que eventualmente nos vamos a hacer más conscientes de estas situaciones. Más abiertos al respecto. Antes no éramos conscientes acerca de qué tan malo era que los profesores le pegaran a sus hijos. Después no éramos tan conscientes de cuáles eran los problemas de que los padres les pegaran a sus hijos. Antes de continuar con este tema, ¿qué opinas del meme que está ahorita bien cabrón? Que es el del perro mamadísimo, que decía los doctores, los maestros, los niños, los tal de antes y los de ahora, que siempre lo ponen como más piqui, como más... Ay. Bajo esto está el contexto de que a la generación de nosotros le llaman la generación de cristal, porque se supone que por cualquier cosita nos rompemos, que por cualquier cosita nos estamos quejando, que por cualquier cosita estamos llorando. ¿Tú crees que sí sea eso, que por cualquier cosita estamos llorando, o ya llegamos a un punto en el que sabemos que no tenemos que tolerar esas cosas y que tenemos que alzar la voz para demostrar que estamos inconformes al respecto? Un poco de ambas. ¿Sí crees que nos hemos hecho más delicados? Que nos hemos sí. hecho más lloriqueos, que con cualquier cosita que nos toque nos rompemos? Es un poco de ambas, y sí lo considero totalmente así. No estoy diciendo también que mi palabra ahorita, en este preciso momento, es la ley. No, igualmente lo que nosotros estamos diciendo no estamos afirmando que sea lo correcto, simplemente estamos hablando bajo nuestra opinión, bajo nuestra perspectiva, y yo creo que con eso ya es bastante claro. Si te estás ofendiendo, pues perdón, supongo, pero pues no tienes por qué ofenderte, simplemente escucha nuestra opinión como nosotros estamos dispuestos a escuchar la tuya en los comentarios. Pero bueno, sí. Yo considero que es un poco de ambas. ¿Por qué? Porque nos volvimos realmente conscientes de cuáles son las implicaciones que tienen nuestras acciones en otras personas. O sea, realmente podemos hacerle daño a alguien, realmente podemos hacer que la persona tenga un como que problema interno, un problema psicológico interno, o no contemplamos que la otra persona tal vez tiene un problema psicológico y ni siquiera esa misma persona lo sabe. Entonces, tal vez sí en una parte es como que correcto pensar en ese tipo de pensamiento, pero a su vez nos volvemos un poquito extremistas. O sea, no veo por qué la gente se debería de enojar tanto porque alguien tenga una opinión diferente a la tuya. Tal vez para mí no es correcto vestir todos los días de negro. Tal vez para otra persona diga, güey, ¿por qué no te vistes todos los días nada más de 3, 4 colores? Porque así ya no te tienes que gastar tu tiempo. Es cosa de la otra persona. Tal vez la otra persona no quiere ser productiva, tal vez la otra persona no le interesa utilizar más colores, tal vez se divierte más, tal vez es parte de su personalidad, tal vez es parte de cómo se desarrolla, cómo se ha visto envuelto desde su familia, sus costumbres. Cada quien tiene un background diferente. Y tal vez sí, hay gente que nace en un entorno súper protegido y siente que todo lo tiene que ver hacia él. Tal vez hay gente que nace más con la idea de trabaja para que ganes lo que tienes que tener. Y realmente son diferentes backgrounds. No es de que uno tenga la razón y el otro no. Así yo lo veo. Pero entonces dices que es regresando a la pregunta, tú dices que es una combinación entre que sí, nos hemos hecho más delicados, sí, nos hemos hecho más como que sentimos que ya incluso se llega a sentir la necesidad de expresar un inconformismo, pero también nos dimos cuenta de que no hay por qué tolerar ciertas cosas y que, ok, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, porque sí, o sea, es claro, es evidente lo que se ha estado observando últimamente, los últimos meses, años, en las redes sociales, que por cualquier cosita, mínimo una persona se va a ofender, mínimo una persona, si tú sueltas un comentario, una afirmación, lo que sea por redes sociales, lo tuiteas, publicas un meme, lo que sea, alguien se va a ofender, sí o sí. Entonces, yo creo que es cuestión de inteligencia emocional, de tú saber qué batallas escoger, pelear. Si tú vas a decidir enojarte por una pendejada porque te dijeron que esa
porque te dijeron que este bote es azul. Ajá. No sé si te ofendes por eso o simplemente dices como, arre. Igual y para mí no es azul, pero Simón, lo dijiste. Entonces es como, pues sí, está interesante el pedo. Yo digo que, o sea, sí estoy de acuerdo, pero siento que es más el lado de que nos estamos dejando, o sea, nos estamos quejando de más. Sí. Hay ocasiones en las que nos estamos quejando de más y hay ocasiones en las que estamos dejándolo todo. ¿Y cómo diferenciarlo? Siempre es un problema. Pura perspectiva. Es pura perspectiva, exacto. Queda subjetivo. No vamos a entrar a esto porque vamos a seguir divagando al respecto porque es subjetividad, así que nada más te recomendamos que utilices inteligencia emocional. Si te dicen que eres de la generación frágil, tú dile, sí, soy de la generación frágil porque me di cuenta de que no debo de tolerar ciertas cosas y hasta ahí. No debo de tolerar tus mamadas. No debo de tolerar tus... No, pues al final de cuentas, pues al final como te lo quiera tomar cada quien y bueno. Regresando ahora sí a la pregunta de hace rato del niño usando falda. Perdón que me estoy moviendo tanto, es que la sillita ya tiene ruedas. Siempre es una cosa. Igual si me estás escuchando en Spotify, pues la neta no viste toda la vuelta. Di una vueltita hacia alrededor de la silla y... Bueno, ya, al final de cuentas, ¿de qué te ríes, güey? Nada, güey. Ay, güey, yo que les quiero hacer más ameno, como a los que solo están escuchando, que sepan que di la vueltita, bueno. Pinche vena. Bueno, regresando a lo del niño. ¿Hasta qué punto es bueno limitar al niño? O sea, estamos de acuerdo que los padres funcionan para guiar al niño a que aprenda a tomar decisiones, a que aprenda en general cómo vivir. ¿En qué punto podría ser como la diferencia entre... Bueno, eso te lo pongo por ejemplos, porque no te lo puedo explicar así tal cual. ¿Hasta qué punto los padres deberían imponer una religión? ¿Hasta qué punto los padres deberían imponer un aprendizaje? ¿Hasta qué punto los padres deberían... ¿Cuál es como la edad en la que el niño ya es capaz de que lo dejes libre? ¿Cuál es, sabes? Sí. Como por ejemplo, o sea, en México se supone que hasta los 18 años tú no eres capaz de tomar como tus decisiones como una persona consciente. En Estados Unidos a los 21 y así. ¿Tú sí estás de acuerdo con que sea esa edad o crees que desde antes ya los deberías de dejar como que construyan su propio pensamiento? Sus propias ideas, sus propias convicciones. Pues realmente yo pienso que la construcción personal de cada uno pues es parte de la construcción personal. O sea, cada quien va a tener que ir avanzando a su propio ritmo o tiene que empezar a decidir o pensar por su propia cuenta. Sí, pero a partir de qué punto tú empiezas a construirlo. O sea, a partir de qué punto tú empiezas a construir tu camino y dejan de construírtelo. Esa es mi duda. Porque, por ejemplo, en cuestiones como religión, en cuestiones como cosas muy específicas de cómo tienes que actuar, cómo tiene que ser tu comportamiento, cómo tienes que pensar, siento que esa es decisión personal de uno eventualmente. Ok, eventualmente, o sea, pero a partir de cuándo. Para la religión, yo siento que el momento perfecto para que alguien decida si quiere tener o no una religión es a partir de su mayoría de edad. Okay. O sea, a partir de los 18 años, ya que el vato está en la universidad y ya que tiene control pleno sobre sí mismo, pleno entre comillas, bastante subjetivo esta parte, tal vez 21 años, ya puede empezar a decidir si quiere creer o no creer en una religión. Porque si no, entonces estás empezando a limitar sus pensamientos conforme a lo que un colectivo ya piensa que es lo que se debe de hacer. O sea, a ver, no estoy entendiendo. ¿Tú estás diciendo que hasta que la persona no cumpla 18 años no le debes de tratar de imponer una religión? Exacto. O sea, que si tiene 10, 12 años, tú no le digas, tenemos que ir a misa, tienes que ir a catecismo. Así es. Tienes que ir a acompañarnos a dar las rondas, o no sé cómo se llame lo que hagan los testigos de Jehová. Tienes que ir a acompañarnos al templo a adorar a Alá. Esas cosas. Sí. Y yo estuve metido hasta el catecismo, estuve en el catecismo, hice la confirmación, hice todo ese rollo. Y no me considero creyente a pesar de que hice todo ese proceso de creer. En un momento sí fui muy creyente y fui de los que le decían a sus padres, vámonos a misa, vámonos a misa, vámonos a misa. Uh-huh. Pero es porque me lo estaban inculcando así. Y eventualmente a mí me enojó porque fue como de que, ¿por qué estuve ahí si yo no quería estar ahí?
Nada más lo hacía para cumplir el compromiso de que me sellaran mi boletito y Tu ya boleta, terminara todo. para Ajá. que llegaras con tu maestra, ya sí fuiste, ok, va. Y ya con eso te pasaban y ya terminabas el catecismo. Porque a mí me iban a dejar ahí hasta que estuviera y hiciera la confirmación. Y la verdad, yo no lo quería hacer. Fíjate que a mí me pasó algo curioso, por lo que me desanimé. Yo antes sí era mucho de... No me gustaba ir a misa, pero sí era mucho como de papá Diosito, en cuanto a lo católico. Ajá. Me gustaban las historias, que de Sansón, que el Arca de Noé, me gustaban las películas. Toda mi familia es súper creyente al respecto, pero fíjate que una vez me hicieron una mamada en catecismo. No literal. No mames. No. Hicimos un examen, el examen final para hacer la primera comunión. Y yo me la había pasado estudiando bien cabrón, me ayudó mi mamá incluso porque yo quería sacar súper buena calificación porque pues papá, yo sí te iba a ver que iba a sacar una buena calificación. Sí. Y me reprobaron. Me reprobaron y me dijeron, no vas a hacer la primera comunión porque reprobaste el examen. Y fue un, you kidding me, bitch? O sea, güey, yo sé que el puto examen está íntegro. Y varios reprobamos el examen y nos dijeron, tienen la opción de hacer como lo que vendría a ser un extraordinario. Ajá. Y si lo pasas, ahora sí te damos tu primera comunión. Y yo me emputé y dije, güey, o sea, ¿por qué me repruebas? Si yo sé que el examen lo tengo íntegro. Es más, hazme el examen, Simón. Fui a hacer el extraordinario sin estudiar nada más. Ajá. Y lo saqué íntegro. O sea, ¿cómo explicas que un examen lo reprobé y el otro sin estudiar nada extra, nada? Nada Y lo más. saqué íntegro y era el mismo examen. Literal, era el mismo examen y lo saqué íntegro. ¿Cómo explicas eso? Y fue un, no mames. Y luego como que ya más grande me empecé a dar cuenta de otras cositas, como de los abusos de la iglesia. Sí. Empecé a indagar más en la historia, a ver películas, documentales, a leer al respecto. Y al final de cuentas pues decidí que no quería seguir en esa religión. Y pues ahorita afortunadamente ya desde los 17, 16 años ya me dejaron como irme. Sí me costó mucho el proceso de como que deslindarme de esa parte con mis papás. Sí hubo como ciertos conflictos, pero no me arrepiento de nada. No me arrepiento al respecto de haberme como salido de esa imposición. Y se me hizo una mamada realmente eso que califiquen con un número tu fe. O sea, que te digan tú si eres acreedora como a crecer en el camino de la fe por una puta calificación que te pone una maestra que igual y le dio huevo con calificarte bien, ¿sabes? Es como de... se me hace una mamada. Se me hizo una mamada en su momento, no sé si sigue siendo así, la verdad desconozco, pero si sigue siendo así, qué pedo. O sea, no, güey. A mí se me hace una mentadísima de madre eso, güey. Pero evidentemente pues hay... Esta cuestión es muy subjetiva también de acuerdo con la familia. O sea, en mi familia pues desde los 13 años, 14, yo les dije, ¿sabes qué? Yo no me considero un católico cristiano y la neta yo no me gusta ir a misa, no me gusta este rollo, yo no lo veo así. Yo todo lo considero como que mientras tú no afectes a alguien más, mientras tú respetes a la otra persona, todo va a estar bien. Porque así es como todo fluye, o todo debería fluir. Evidentemente siempre hay un pinche loco que va a intentar hacer daño a todos los que pueda. Estamos de acuerdo en que siempre tienes que creer en algo y o sea, no creer en algo como... O sea, tienes que tener fe en algo, no quiere decir que en un Dios, no quiere decir, pero pone que tú quieres creer en una hoja, güey, y que esa hoja va a ser tu no sé, como aferrarte al pensamiento de que todo lo que hagas va a ser como a favor de esa hoja o algo así. Siento que todo tiene que girar en torno a unos valores. Porque si no tienes unos valores, tú no te vas a regir por nada, no vas a sentir que tienes que respetar algo. Exacto. Y si no respetas nada en absoluto, al final de cuentas te puedes hacer daño a ti, le puedes hacer daño a alguien más o le puedes hacer... caeríamos en guiarnos, como ya habíamos mencionado, a puro instinto y terminar siendo unos putos animales que solo van a buscar sobrevivir por el instinto y no aferrarte a ciertos valores. Exacto. Sí, a ver, ¿ibas a comentar algo antes de que te interrumpiera o ya se te cortó el hilo y me mamé? Se me cortó un poquito el hilo, pero creo que a lo que iba era a esta parte de que todos tienen que guiarse por un código. Hasta el más culero estoy seguro de que se guía en torno a un código. Tal vez el vato no le hace daño a sus amigos y los quiere mucho. Tal vez el vato no le hace daño a su madre y la quiere mucho. O sea, hasta el más malo tiene un código. Y hay que siempre verlo así. Si tú a tu hijo no le das un código de cuál seguir, con el cual se tiene que identificar, tal vez su código es: no le hagas a otros los que no tienes a ti mismo, la regla de oro.
Tal vez sea de que, ok, siempre intenta ser agradecido ¿Cuántas reglas con de horas todos. existen alrededor del mundo? Sí. Dale, pues, ajá. Pero esa es la típica regla de oro en la persuasión. Tal vez sea como siempre sea agradecido con otros, respeta a los mayores, cosas así. Uh-huh. Y no tanto como un miedo por algo, sino respétate a ti mismo y sé congruente. Respeta al prójimo. Sí, un poquito de ese estilo. O sea, siempre sé coherente con lo que haces, porque si dices algo y no actúas como tal, entonces igual no tienes veracidad. Exacto, caes en la hipocondriaca, en la hipón. Es igual otro meme de dices que no te gusta la lluvia, pero cuando llueve sales con un paraguas. Vaya, bueno, la hipocresía. Sí. Cosas así, es otro meme que está saliendo. Sí, dices que te encanta el sol, pero cuando vas a la playa te pones bloqueador. Vaya, la hipocondriaca o cosas así, o sea, es otro meme. Pero sí, pero bueno, no siento que se me haya dado una respuesta al respecto. Igual le voy a terminar el podcast con la misma duda de hasta qué punto, o sea, hasta qué punto le puedes decir al niño, ok, construye tu camino, constrúyelo. O sea, ya no te voy a imponer yo cosas, constrúyelo tú. Yo digo que a partir de la secundaria el niño tiene que ser libre de... ¿Secundaria estás hablando de 11, 12 años? 11, 12 años, ajá. Secundaria en México. ¿Por qué consideras que a los 11, 12 años? Porque a los 11, 12 años te empiezas a desapegar un poquito más de tus padres. Entonces tienes que darles libertad de decidir un poquito qué camino quieren seguir. Tal vez desde que nació hasta sus 11 años, tú le das la idea de que, güey, tienes que actuar un poquito más derecho y tal vez no te dejes guiar tanto por la influencia de los otros, no caigas ante la presión social. Porque mucha gente también cae ante la presión social de, güey, a mí no me gusta, por así decirlo, fumar. Y nada más porque mis compitas están fumando, yo voy a empezar a fumar, ¿no? Tal vez yo estoy fumando, pero no voy a incitar a que los otros compas fumen porque ellos no son fumadores. No voy a hacer, no voy a meterles presión social, ni voy a dejar que me metan presión social. Sí. Entonces, en ese punto es donde le puedes decir, ¿sabes qué? Aquí tú ya puedes tomar las decisiones que quieras, pero atente un poquito a las consecuencias y no te pases de verga, porque si te pasas de verga, nosotros nos vamos a encargar de ponerte un castigo ejemplar. Ok, pero eso se tendría que aclarar. Ajá. Yo siento que debería ser un añito después, 13, 14, o sea, no 11, 12, 13, 14, porque, o sea, me estoy basando mi comentario en una plática que fue una psicóloga que nos dio hace como unos meses, que a lo que yo recuerdo, igual estoy mal, pero a lo que yo recuerdo es que de 8 a 12 años los niños estaban en una etapa de que buscaban la aceptación de su entorno, que es cuando se empezaban a juntar en grupos, que es cuando empezaban como de, o sea, hacían cosas a propósito, o sea, hacían cosas inconscientemente enfrente de otras personas para buscando la respuesta de que les digan muy bien o nel, para ellos saber si lo hacían o no. Un ejemplo, por si no les quedó claro eso, ponle que yo soy un niño de esta edad que llego y agarro la computadora y si abro una página y veo tu reacción de que es como está bien, o si veo tu reacción así como de es como la cierro y ya sigo acá, entonces yo ya formulé como ok, eso está mal porque él está viéndome mal, entonces eso está mal, entonces no lo voy a hacer, ¿sabes? A lo que recuerdo que nos dio la plática esta psicóloga era que de 8 a 12 años los niños están en esa época, entonces siento que hasta los 12 los padres sí deberían de ser como el guía y a partir de ahí, ok, construye como tú quieras ser, pero tampoco tienen que estar tan estrictos antes de los 12 años, simplemente como, es que, ay, puta madre, es como, se está muy complicado porque ¿qué cosas les puedes imponer, qué no? O sea, si puedes ponerte muy estricto o tan liberal como en cuanto el niño sepa hablar y diga que se quiere llamar tal, le cambies el nombre, pues no. Hay mucha gente que sí piensa que en ese punto donde el niño ya quiere tomar sus decisiones tienes que respetarlas, pero no. Se tiene que construir una identidad con base a un código, a una norma, a un entorno. No puedes decirle a un niño, guíate como quieras desde que tiene 6 años. Porque el niño no sabe qué decisiones está tomando, en absoluto lo sabe. Y tal vez alguien piense que tu decisión sobre tu hijo está mal, pero al final de cuentas lo haces por su bienestar emocional y por su salud mental. Con base en lo que tú piensas que está bien o mal. Entonces va a estar interesante llegar a invitar a alguien que tenga más conocimiento en temas de psicología y así,
para que pueda darnos un poco más de... Sí, estaría interesante. Sí, está interesante. Además llevamos 6 episodios sin un invitado, entonces estaría interesante estar considerando próximamente invitados. Así que si te gustaría ser parte de o venir a tener una plática aquí a este podcast, déjanos un comentario en la cajita de comentarios o mándanos un mensaje directo por nuestras redes sociales, por Facebook o Instagram. Recuerden que ya hablamos de lo que hacemos en Instagram, o si quieres buscar hablamos de lo que hacemos en Instagram o Facebook, o si nos quieren buscar como nombre de usuario somos nosotros.hablamos. Nosotros.hablamos. En Facebook es www.facebook.com/nosotros.hablamos y en Instagram www.instagram.com/nosotros.hablamos. Próximamente, si estás suscrito al canal de Adit, estaremos informándoles al respecto, igual por redes sociales o igual por otro episodio en el que ya les diremos más o menos cómo se va a estar manejando aquí el rollo. Y no sé si quieras hablar algo más al respecto si quieres tocar algún otro temita, si quieres ocultar algo que tenías de espinita antes de finalizar, de concluir este podcast. Creo que no, creo que eso ya fue todo en realidad en este podcast. Bueno. Ya fue suficiente y creo que estoy satisfecho un poquito con lo que salió. Okay. Tal vez no tanto con el final de esta parte de los niños, siempre hay un poquito que se puede acercar, sí. o de la construcción personal de cada uno, pero creo que también es un poco de esta parte del camino personal que ha recorrido la persona que está antes que tú. Sí. Entonces, pues les prometemos que en futuros episodios vamos a tener invitados que nos puedan sustentar bajo conocimientos más estudiados y todo, opiniones al respecto de este tema y de otros muchos. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, les agradecemos infinitamente. Si nos estás escuchando en Spotify, dale seguir, por favor. Si nos estás viendo en YouTube, Spotify, no te creas, si nos estás siguiendo en YouTube, quédate aquí. Igual y tú eres alguien que disfruta más del contenido, de estarlo viendo, de estar viendo nuestras emociones, nuestras interacciones, nuestras caras. Y bueno, ¿algo que te gustaría decir? Creo que eso es todo. Ok, entonces nada, nos vemos en el siguiente episodio.